Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Nos alegra saludarlos y poder compartir con ustedes esta reflexión en este momento, en este día. Es una reflexión que hemos llamado Avanzando en medio de la adversidad. Nos vamos a basar en el capítulo 1 y 2 del libro de Nehemías. Y esta reflexión lo que queremos es enfatizar algunos principios, algunas pautas, digamos así, básicas. Cuando uno tiene una visión, cuando uno tiene una meta, un desafío, cuando uno tiene anhelos, cuando uno tiene sueños que perseguir, precisamente estamos cerca ya de comenzar también un nuevo año y estamos finalizando prácticamente un año. Así que es importante que reflexionemos en lo que estos dos capítulos de Nehemías nos pueden aportar en cuanto a esos principios y aspectos o factores claves. Así que vamos a orar. Primero vamos a entregar esta reflexión en las manos de Dios y vamos a orar con Marilena. Padre, ponemos delante de ti, Sí, Señor, Señor. esta palabra. Amén, Señor Ponemos Jesús. delante de ti nuestras vidas, Sí, que por el Señor, bendito Espíritu tu nombre. Santo, Gracias. Señor, tú ministres en Alabanza a cada ti, Señor. persona que Padre, toca reciba el este corazón. mensaje, esta palabra de Obra parte ahora tuya. tú, Te María, pido, amado Señor. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, quebrantando todo muro, Sí, Señor, Señor. que se levante en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, para ver las cosas que tú tienes preparadas Así para es, Señor. nosotros, Señor. Dios mío. Gracias, Gracias, amado Señor. Señor Sí, Señor. Jesucristo, porque tú has prometido que estás y estarás siempre Amén, sí, con Señor. cada uno de nosotros, Gracias, Señor, para gracias. Sí, bendecirnos, Señor Señor, Jesús. para que la gloria Así tuya es. sea Tu manifiesta gloria, a tu través de nuestras poder, vidas, tu Señor. gracia, Te tu alabamos y te justo, verdad y tu bendecimos en el misericordia. precioso nombre de nuestro Amén, amado Señor. Señor Jesucristo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, como decía al principio, el tema es avanzando en medio de la adversidad. Vamos entonces a ver el punto uno y sería el problema. En el capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Bueno, este punto precisamente tiene que ver con un problema que había en ese momento y que estaba enfrentando el pueblo de Israel, la ciudad de Jerusalén. Había sido arrasado por el enemigo y había sido quemada la ciudad, los muros derribados, las paredes, las puertas de la ciudad, o sea, la ciudad era ruinas en ese momento, Sí. era realmente un desastre. Dice literalmente, dice en este versículo el 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. En gran mal y afrenta. Ese era el problema. En ese momento, digamos, imagínense ustedes lo que se puede experimentar en un pueblo, en una ciudad, que ha venido un enemigo, un imperio enemigo poderoso, y han venido soldados y con todas sus armas y con todos sus aparatos de guerra, etcétera, han tomado la ciudad, han arrasado, han entrado, han matado, han secuestrado también, porque también se llevaban la gente, se llevaban esclavos, y quemaron todo cuanto encontraron. Tu casa quemada, derribada, los Terrible. muros de la ciudad. O sea, ¿cómo se sentirían los judíos sin muros? O sea, desprotegidos, ¿no? Completamente en afrenta también. O sea, pues se sentían pisoteados, se sentían despreciados,
se sentían desprotegidos realmente en el sentido humano, no había murallas. Y a donde ellos miraban, solo había desolación, ruina. ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿O nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos tenido también que enfrentar o hemos estado en medio de problemas, de adversidades, de situaciones difíciles y no vemos nada y tal vez todo lo que vemos a nuestro alrededor es problemas y más problemas y más problemas, ¿cierto? Y hay situaciones en que un problema lleva a otro y a otro, ¿cierto? Y solo lo vemos, todo lo vemos en ruinas y quemado, digamos así, a nuestro alrededor, y aún nos sentimos inclusive como se sentían los judíos en ese momento, ¿no? Desprotegidos. ¿Qué vamos a hacer? Se miraban los unos a los otros y no, pues no podemos hacer nada, no hay nada que hacer. Nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Sí, realmente llega uno a sentirse completamente desanimado, deprimido, sin futuro, ¿cierto? ¿Cuántas personas se sienten así en este momento realmente? Pero Dios tiene un sueño, Dios tiene una visión, Dios tiene un propósito. Y muchas veces esos propósitos llegan precisamente cuando menos creemos que puede haber una respuesta o puede haber algo por lo cual luchar, por lo cual vivir. Nehemías estaba en Susa, capital del reino, y le llega esta noticia de la desolación que había en Israel y la tristeza que había en la gente. Pero entonces esto nos lleva precisamente a ver la reacción de Nehemías, y es el segundo punto, la compasión. Capítulo 1, versículo 4. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Allí vemos que cuando Nehemías recibe esta noticia tan devastadora, dice que él experimentó dolor, pero también experimentó compasión, ¿sí? Dice que se sentó y lloró. O sea que Nehemías no solamente vio el problema y dijo, ay sí, pobrecitos mis coterráneos, no, él también experimentó esa tristeza que seguramente él sabía que estaban sintiendo sus hermanos allí en Jerusalén. Y dice que él sintió compasión. Es importante que ante las dificultades, ante los problemas que estemos viendo a nuestro alrededor, también experimentemos esa compasión, porque es la compasión que también tuvo el Señor Jesucristo cuando vio que las ovejas estaban sin pastor, ¿sí? Y Él es el buen pastor y el que viene a traer paz, a traer también consuelo en medio de las dificultades, ¿no? Sí, entonces es importante que nosotros no solamente ante el problema nos quedemos quietos o de pronto también lo que hacemos es juzgar, ¿sí? Suele suceder. ¿Y por qué le está pasando esto? Seguramente porque pecó, seguramente porque estaba en rebeldía, ¿sí? O sea, nos ponemos a juzgar el porqué de ese problema, de esa dificultad o de esa situación que estén viviendo las personas o familiares, situaciones que estamos viendo. Pero ¿qué es lo que Dios quiere? Una de las emociones hermosas del Señor Jesucristo era la compasión. Él se compadeció del que estaba enfermo. Él se compadeció del pecador, Él se compadeció de nosotros y por eso nosotros hoy podemos acercarnos al Señor Jesucristo, al Padre, porque Él tuvo compasión de nosotros. Y es importante que nosotros reflexionemos ante las dificultades que veamos, ante las situaciones que veamos, no solamente para decir, ay, qué pobrecito, no, tenemos es que buscar soluciones ante esa situación, pero esa solución va a venir como resultado de la compasión. Amén. Y la compasión tiene que ver con el amor, ¿sí? El amor y la compasión van de la mano, así que Dios quiere que nosotros realmente experimentemos compasión
por aquellos que están perdidos. Si vemos a una persona en necesidad, en la medida en que podemos suplir esa necesidad, hagámoslo. O sea, actuemos, así como vemos más adelante que hizo Nehemías. Sí, la compasión, yo digo que la compasión es como el cimiento de muchos sueños, ¿no? O sea, Dios pone sus sueños, Dios pone sus objetivos, sus propósitos en un corazón donde hay compasión. O sea, la compasión es la raíz de muchos sueños. ¿Cuántas cosas en el mundo están siendo hechas precisamente por compasión, emprendimientos, servicio, ayuda? ¿Cuánta gente que uno ve, inclusive digo en el mundo, gente del mundo, que se ha puesto en los zapatos Sí. de alguien, ¿cierto? Que se ha puesto en la situación de alguna persona, ha visto una necesidad y ha buscado resolver el problema, ¿no? Y allí viene la visión, precisamente. Así que la compasión es fundamental como clave, como principio espiritual en nuestros corazones, en nuestras vidas, si vamos a desarrollar un propósito, si vamos a desarrollar, alcanzar una meta o un sueño, le podemos llamar también. Bueno, ahora vamos precisamente al punto número 3, a la clave o el principio número 3, que es muy importante, es fundamental. Está en el capítulo 1, versículos 5 al 11 y es la oración y el ayuno. Dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. La oración y el ayuno es a lo que Nehemías recurrió en ese momento. Él vio un problema, él experimentó compasión, se puso en los zapatos de esas personas e inmediatamente, digamos, acudió a Dios, a la oración, inclusive al ayuno. Muchas veces vamos a necesitar también el ayuno en nuestras situaciones, en nuestros problemas. Dios te va a guiar. A veces los problemas ameritan realmente que nos pongamos también en ayuno, porque nos permite entrar en la presencia de Dios, buscar realmente el rostro de Dios, buscar realmente una respuesta clara. Necesitamos que Dios nos hable, necesitamos que Dios nos muestre, necesitamos que Dios nos use inclusive, así que vamos a necesitar orar y meternos en la presencia de Dios. No hay ninguna visión, no hay ningún anhelo, ningún sueño que pueda realmente llegarse a concretar si no es en oración. Hay que orar antes, durante y después, porque la palabra de Dios dice que oremos sin cesar realmente. Hay que buscar continuamente el rostro de Dios y buscar la dirección de Dios. Así que Nehemías entró en oración y bueno, no voy a analizar completamente esa oración, pero hay puntos muy claves ahí, y es que, por ejemplo, él reconoció, primero que todo, él reconoció el pecado. Exacto. El pecado de Israel, el pecado personal de él. Y pues la verdad es que Israel no había sido arrasado por este imperio y quemada la ciudad simplemente porque sí, había habido una razón, y era la desobediencia de Israel, porque Dios les había advertido, ¿cierto? Que si ellos se volvían a la idolatría, que si ellos dejaban la palabra de Dios, si ellos dejaban a Dios de lado y se dedicaban a buscar otros dioses, precisamente pues iba a venir disciplina, iba a venir castigo. Y una forma era que Dios permitía que otras naciones enemigas vinieran y arrasaran. Y eso había pasado. Así que Nehemías era muy consciente realmente de que el problema pues tenía también sus raíces en el pecado. Y él vino ante el Señor y confesó su pecado. Muchas veces vamos a tener que hacer eso también, precisamente. Dios, el Espíritu Santo nos va a mostrar si hay pecado en nuestra vida, si hay desobediencia en nuestra vida, si hemos buscado, digamos, caminos equivocados, porque a veces la gente también, y esto pasa mucho, las personas buscan respuestas, ante un problema buscan respuestas, pero van y la buscan en el camino equivocado, sí. Acuden a la brujería, a la hechicería, al espiritismo, al mentalismo, y ahora pues que estamos en plena
New Age, o sea, nueva era, ¿cierto? Donde eso es un sancocho realmente de filosofías y religiones, o sea, un sincretismo religioso, entonces la gente le revuelve cantidad de ideas, ¿cierto? Pseudo espirituales, creyendo que eso es espiritualidad, y lo que hacen es meterse en caminos equivocados y inclusive caminos contrarios al Señor, y lo cual es pecado, lo cual es idolatría, y eso trae consecuencias. Y en esa estaba Israel en ese tiempo, mucha idolatría. Mucha idolatría. Precisamente esa fue la razón básica de por qué Dios permitió esa invasión. Porque la idolatría ya había llegado a un punto en que, bueno, Dios decía, bueno, cuando esto llegue hasta aquí, castigo. Ahora, también Dios les había hecho la promesa y siempre les hizo la promesa que aunque ellos pecaran y vinieran a la idolatría y viniera la corrección, el castigo, la disciplina, al fin y al cabo, para eso es la disciplina, para corregir, Dios los volvería, obviamente Dios los perdonaría, los volvería a traer, inclusive a traer a su tierra si habían sido deportados, y eso es lo que Nehemías también pide en esa oración, ¿no? Dice, Señor, acuérdate, esto es muy importante, acuérdate de tus promesas, ¿cierto? Y eso es lo que nos pasa también a nosotros, ya sea a nivel personal, familiar, sí. Negocios, bueno, nos encontramos en problemas, nos encontramos en dificultades, pero muchas veces lo que hacemos es buscar a otras personas, otras cosas, ¿sí? Nos metemos, como dicen, en camisa de 11 varas, pero no hacemos lo más importante, que es buscar al Señor en oración, ¿sí? Entonces, ante las dificultades que tengamos, tenemos primeramente buscar al Señor, primeramente echar sobre Él. Él mismo dice que echemos nuestras cargas sobre Él, y Él es el que tiene cuidado de nosotros, Él es el que nos va a indicar lo que debemos hacer. Así es. Hay una palabra del Señor que en estos días he compartido con varias personas y me encanta, y es cuando Él dice, vengan a mí, ¿cierto? Los que están trabajados y cargados, estresados, preocupados, paniqueados, afligidos, deprimidos. Podríamos ponerle 1000 palabras ahí, ¿cierto? Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, ¿no? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, ¿cierto? Y pues dice, mi yugo es ligero, mi carga es ligera. Yo les voy a quitar su carga, tráiganme su carga y yo les voy a poner la mía, que es liviana. O sea, andar conmigo es realmente mucho más fácil que andar sin Él, y andar de espaldas a Él, pues peor. Así que Dios siempre está buscando atraernos a Él, inclusive Dios permite realmente los problemas, las adversidades, las situaciones difíciles, a menudo es para que lo busquemos, es para que lo conozcamos. Si no lo conocemos, para que lo conozcamos. Y si lo conocemos, pues para que lo conozcamos mejor y aprendamos a depender de Él, a descansar en Él, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Así que esto también nos lleva al punto cuarto, que es muy importante, y es precisamente la respuesta. ¿Sí? Aquí vamos a ver una respuesta, la respuesta que viene de parte de Dios, y esto está en el capítulo 2, versículos 1 al 6. Dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo.
tremendo. Aquí vemos cómo a través del rey Dios le da respuesta a Nehemías. Nehemías había estado orando. Me imagino que pasó días en oración, ¿sí? En ayuno. Y él estuvo atento a cómo iba a responder Dios a esa petición, a esa necesidad que él vio de ir a reconstruir es el muro de la ciudad de Jerusalén. Entonces, aquí encontramos cómo Nehemías se presenta delante del rey y dice que estaba muy triste por esa situación que él sabía que estaba su pueblo. Y el mismo rey él es el que le dice, ¿y por qué estás triste? El mismo rey es el que se da cuenta de que no era el mismo Nehemías, ¿sí? Que había estado siempre, me imagino, Nehemías era el copero del rey y tenía una gran responsabilidad y este hombre se acercaba amablemente al rey, pero esta vez estaba triste y el rey nota eso y le hace la pregunta, ¿por qué estás triste? Inmediatamente Nehemías, que estaba había pensado, bueno, ¿cómo me va a responder el Señor? O sea, vio la oportunidad. Vio la oportunidad inmediatamente y le dijo al rey, no, pues estoy triste por la manera como está mi pueblo, Jerusalén ha sido arrasada. Y el rey le dice, ¿y qué pides? Ay, Nehemías, mejor dicho, inmediatamente, porque ya él tenía un plan, una visión, ya Nehemías tenía en su corazón lo que Dios en oración le había mostrado. Y por eso Nehemías allí le responde al rey, porque el rey le dice, ¿qué cosa pides? Entonces dice que el rey le dijo a Nehemías que lo enviara a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. O sea, Nehemías tenía claro que él iba a reedificar el propósito, ¿sí? Y el rey le dice, bueno, ¿y qué pides? Y él le pidió cartas para ir, y vemos más adelante que el rey le da la parte económica, ¿sí? Madera, o sea, le autoriza para que le entreguen madera y la parte para reconstruir los muros de Jerusalén. Entonces, aquí encontramos la respuesta. Cuando nosotros tenemos un problema y vamos al Señor, debemos estar atentos que Dios nos va a hablar a través aún de otras personas, nos va a dar la respuesta, nos va a mostrar el camino por el cual nosotros tenemos que andar. Lo importante es estar atentos a esa dirección de parte del Señor y ver que Dios va a usar circunstancias, personas para respondernos a esa necesidad. Así que si tú estás en este momento en dificultades, de pronto Dios te va a hablar a través de tu jefe. Por ejemplo, si necesitas un permiso, si necesitas aún un dinero, Dios puede usar a esas personas para suplir esa necesidad. Debemos estar entonces atentos a la respuesta de parte de Dios, porque Dios nos va a hablar a través de su palabra, pero también es importante que Dios va a hablar también a través de otras personas, como le sucedió en este caso a Nehemías, que le habló a través del rey. Así es, quiero decir algo tal vez un poco fuerte, pero es verdad, hablando de lo del jefe, ¿no? Tu jefe de pronto hasta te va a votar inclusive. Te van a decir, hasta luego, no va más. Porque a lo mejor Dios quiere, precisamente te quiere en otro lugar o te quiere en una mejor posición para poder seguir tras ese sueño, tras ese objetivo, tras esa meta, ese propósito que Él ha puesto en ti. Así que no te asustes. Dios va a obrar de maneras increíbles y su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Y el Señor va a colocar las personas, va a colocar las circunstancias, va a colocar los recursos. Es increíble cómo Dios realmente se encarga de todo. Cuando Él me da una visión, cuando Él me da me hace un llamado, me da un propósito, Él también me va a dar
todo el equipo necesario, me va a dar toda la herramienta necesaria, me va a dar la capacitación, la sabiduría, va a colocar las personas y los recursos. Solo tengo que dejarme guiar por el Espíritu Santo, confiar, esperar en Él y moverme en la dirección que Él me esté mostrando. Así es. Bueno, esto nos lleva al punto siguiente, que sería la oposición del enemigo. Punto número 5, capítulo 2, versículos 9 al 10. Dice, vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolos Sanballat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Nunca No falta. va a faltar. Salta la liebre donde menos esperas. El enemigo, la oposición del enemigo. El enemigo espiritual y el enemigo en carne y hueso también, ¿cierto? Personas que van a venir a decirte que eso que estás pensando, eso no es posible, que eso que dices que Dios te mostró y que Dios te llamó a hacer, que eso no es verdad, que estás equivocado, que estás cometiendo un error, que será el mismo diablo que te está engañando. Bueno, eso va a pasar. Uno tiene que estar realmente seguro de que Dios le ha hablado, evidentemente. Uno tiene que tener palabra de Dios, promesas de Dios seguras. Uno tiene que tener testimonio del Espíritu Santo, de su Espíritu, de que eso es lo que Dios lo está a uno llamando a hacer. Es decir, hay que estar obviamente afirmado en Dios y en la verdad, pero va a venir el enemigo va a venir a tratar de destruir tu sueño. La obra de Él es hurtar, matar y destruir. Él va a tratar de causarte duda, Él va a tratar de ponerte culpas y bueno, ya Marilena nos hablará mucho mejor de eso. O sea, cómo el enemigo va a actuar precisamente para tratar de destruir aquello que Dios quiere construir a través de ti. La bendición que Dios quiere llevar, seguramente también lo que quería Nehemías, ¿cierto? Ir allá a esa ciudad, ayudarle a la gente a reconstruir sus casas y los muros de la ciudad, a llevar esperanza. Y va a venir siempre el enemigo y pues va a decir que, dice allí que el enemigo se molestó, ¿no? Dice, les disgustó en extremo, les disgustó en extremo. O sea, va a haber siempre gente que se va a disgustar, que va a sentir envidia. Eso es lo que hay en el fondo y en las raíces, pura y física envidia. ¿Sí? Te van a envidiar, ni modo, tienes que seguir concentrado en el objetivo, tienes que seguir concentrado en la visión, tienes que responder al llamado que Dios te está haciendo. Si Él te está llamando a cumplir una misión, a realizar un propósito que está en el corazón de Él y Él lo ha puesto en tu corazón. Me llama la atención que dice allí también para procurar el bien de los hijos de Israel, ¿cierto? O sea, Nehemías estaba procurando el bien, ¿sí? Claro. Quería traer bendición a los de Israel, a los de Jerusalén. Pero viene el enemigo a querer obstruir ese bien. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer el bien y resulta que por algún motivo eso hay obstáculos para hacer ese bien? Entonces, pero Nehemías se mantuvo en esa visión que Dios le había dado, y eso es lo que nos va a permitir salir adelante y hacer ese bien. Así es. Por eso estamos hablando precisamente de avanzando en medio de la adversidad, avanzando en medio de la oposición, avanzando en medio de las dificultades y los problemas, porque eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Avanzar, avanzar, avanzar. Los tiempos son difíciles, las situaciones cada vez se ponen más difíciles, la economía está difícil, etcétera, pero nosotros tenemos que avanzar de acuerdo a la visión, a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra, de acuerdo a lo que Él nos ha mostrado en su palabra. No podemos quedarnos como el resto de la gente llorando o lamentándonos o pensando que pues ya esto se acabó, no hay nada que hacer. No, siempre habrá algo que hacer de parte de Dios. Y es en medio de las dificultades y en medio de los problemas cuando vienen las grandes visiones, precisamente. Bueno, vamos al siguiente punto. El punto siguiente es la visión, precisamente. El punto sexto, la visión, o podríamos llamarle también el plan.
Esto está en el capítulo 2, versículos 11 y 13. Dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Aquí encontramos que Dios le da la visión, le da a Nehemías el ir a Jerusalén. Y él se encuentra allí con esa ciudad destruida. Él empieza primero a supervisar cómo estaba la ciudad, ¿sí? O sea, empezó, allí dice que él se fue con unos poquitos varones, se fue a supervisar primero cómo estaba la destrucción. Y dice que allí también Dios le da la visión y le muestra que él no debe decir nada, ¿sí? A los que estaban allí de lo que él iba a hacer. Y es que muchas veces Dios nos da una visión, pero en esa visión que Dios nos da es importante que no salgamos de una a actuar, sino a hacer un plan. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías supervisó primeramente, pero luego empezó a hacer un plan de cómo, la estrategia, de cómo iba precisamente a hacer esa obra, esa reconstrucción. Sí. Y dice allí, le da la visión y le dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Fíjense que a veces nosotros tenemos es que no estar comentando muchas veces ese sueño, esa visión, hasta que el Señor nos diga, porque vamos a encontrar, como veíamos anteriormente, personas que van a querer derribar esa visión, van a querer echarle agua fría, digámoslo así, a la visión, porque como veíamos anteriormente, el enemigo va a usar también personas para desviar esa visión, ¿sí? Entonces es importante que nosotros veamos que Dios está en el asunto y que Él me va a ir guiando al propósito por el cual Él me ha puesto allí en ese lugar. Bueno, vamos ahora al punto número 7, que le hemos llamado la estrategia. Esto está en el capítulo 2, versículos 17 y 18. Dice, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Qué tremendo. La estrategia que Dios le había dado a Nehemías, pues quiero enfatizar eso, ¿cierto? Cuando Dios pone una visión en tu corazón, Dios te va a dar todo el equipo. Te da la visión, te da la forma de hacerlo, te da el por qué hacerlo, el para qué hacerlo, el equipo para hacerlo, los recursos para hacerlo. Solamente que precisamente en todo ese proceso lo que uno tiene que hacer es confiar y obedecer, evidentemente. O sea, esperar siempre que Dios va a mostrarte, va a darte las cosas y tú te mueves, digamos, al ritmo que Dios te va llevando. Precisamente ayer hablaba con una persona muy querida para nosotros que está realizando con su esposa un proyecto turístico por allá en el Dobio,
¿cierto? Y queremos apoyar precisamente ese emprendimiento. Y él me decía que él empezó con las uñas, en un terreno que era del bisabuelo y luego del abuelo, y bueno, que ahora está en sus manos, en unas hectáreas que Dios le entregó, y él está desarrollando allí un proyecto turístico hermosísimo, y ya me mandó fotos y me mostró cosas muy lindas, y pues él me contaba cómo él realmente, o sea, Dios puso eso en su corazón, el realizarlo, pero él simplemente se lanzó. Y me dice que en un momento determinado, pues escuchó o se soñó con su mamá, ya ella está en la presencia del Señor, algunos la conocen o la conocieron, nuestra queridísima Betty Cortés, y él dice que él oyó a su mamá diciéndole, hágale, o sea, comience a trabajar, comience a moverse, no esperen que lleguen los recursos, comience a moverse que los recursos obviamente van a ir llegando. Y eso es cierto, o sea, esto es lo mismo de cuando el Señor le dice a Moisés, diga al pueblo que marchen, ¿cierto? Y el pueblo comenzó a marchar y Dios comienza a abrir el mar. A menudo Dios va a hacer eso, exactamente. Ahora, Él no te va a dar una visión y al otro día te va a poner toda la plata y las personas, no. Él te va a ir llevando paso a paso, paso a paso, y eso va a ir requiriendo que tú creas y obedezcas. Va a ir requiriendo inclusive que tú enfrentes la oposición, los problemas, vas a inclusive a tener que luchar con las dudas, vas a tener que luchar con el desánimo, vas a tener que luchar con a veces creer, como digo, que eso no es verdad, que eso no era, que no era una visión de Dios, ¿sí? Que era una equivocación, que fue un error, que fue un peligro, que es hasta un engaño del diablo. Te va a pasar todo eso, pero tienes que mantenerte, mantenerte, mantenerte firme en lo que Dios ha puesto en tu corazón, te ha confirmado por la palabra de Dios, y el Espíritu Santo te da motivación y visión y unción diariamente. Así que tienes que persistir, perseverar, ¿cierto? A pesar de las circunstancias. Y ahí viene entonces la estrategia, y se va a realizar la estrategia, y Dios va a ir abriendo los caminos. La estrategia en este caso la tenía muy clara Nehemías también. La estrategia consistió en decirle a cada familia, a cada grupo familiar que estaban allá en esa ciudad, en Jerusalén, que hicieran o reconstruyeran una parte del muro, ¿sí? Aquí hablábamos con Marilena antes de filmar esto, que pues muchas veces la gente está en situaciones en que todo se ve perdido. Nos poníamos en esa situación de los israelitas allá en Jerusalén, todo quemado, todo en el piso, puras ruinas, por donde ellos miraban no veían sino desolación, ruinas, no había nada que hacer, no había comida, no había agua seguramente fácil de conseguir, bueno, todo era un desastre, y estas personas pues veían eso muy grande, volver a reconstruir todos los muros, pero llega un líder que tiene una visión, un hombre enviado por Dios con una visión en su corazón, con una estrategia, con un plan, y él simplemente los organiza, los motiva y le dice, no, mire, simplemente vamos a reconstruir todos los muros, pero simplemente cada uno hace su parte. Entonces ya no se veía tan difícil, ya era, yo solo me dedico y reconstruyo esta parte. Ajá, por familia les entregó un pedazo. Exactamente, exactamente, él puso a la gente, o sea, esto también nos habla de la importancia del trabajo en equipo, ¿cierto? Así y de no quedarnos a veces solamente ahí sentados diciendo, esperando que el gobierno nos ayude, esperando que el político tal nos dé la ayuda, el cemento, qué sé yo, esperando que, no sé, que alguien haga algo, ¿no? Organizarse y trabajar. Y eso da ánimo, y eso da visión, y eso da motivación. Cuando encontramos un porqué y un para qué, ¿cierto? Y entonces un propósito. Y eso fue lo que pasó con estas personas. Es hermoso leer el capítulo 3, si lo quieres ya luego tú leer, cómo cada familia y cada grupo fue haciendo y reconstruyendo una parte, y eso lo hicieron en un tiempo realmente récord. Y estoy seguro que hasta hicieron muchas cosas mejores de las que originalmente había. A veces Dios también permite que algo se venga al piso, que algo sea destruido, pero es para levantar algo después mucho mejor. Y en el proceso nosotros también vamos a ser mejores personas y más capacitados. Y bueno, esta persona a propósito, bueno, Jonier se llama, el hijo de Betty, él me contaba que él en este proceso ha aprendido a hacer una cantidad de cosas que él no sabía.
y que ahora se ha graduado de ingeniero, carpintero, arquitecto, Sí. ingeniero hidráulico, o sea, increíble, o sea, todo ese proceso lo que ha hecho es Capacitar. enriquecerlo y capacitarlo. Y así pasa cuando hay un problema en tu vida, en las circunstancias, y Dios te va a dar la visión para enfrentar esa situación. Al final del asunto vas a salir mejor, vas a salir más capacitado, más empoderado, más ungido, con más sabiduría y con más, disposición para enfrentar los problemas los otros que se vendrán. Así que no temas, solamente busca la presencia de Dios, haz lo que hizo Nehemías, compadécete si estás tratando de servir o ayudar a otros, busca a Dios en oración, en ayuno, si es necesario, y Él va a darte la visión. La respuesta va a venir, la estrategia va a venir, y todo lo que tienes que hacer es mantenerte avanzando en medio de la adversidad. Vamos ahora al punto, ¿o tienes algo que decir, amor? No. Vamos entonces al punto 8, que es la envidia y la burla. Capítulo 2, versículo 19. Dice, pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí vemos cómo se levantan nuevamente Como siempre. los enemigos. Cuando ya Nehemías empezó a trabajar, empezó a delegar este trabajo de reconstruir el muro, reconstruir las casas de los que estaban allí en Jerusalén, vinieron estos enemigos, allí los nombra la palabra de Dios, vinieron, pero una de las maneras como el enemigo, Satanás, viene a desmotivar es a través precisamente de lo que dice allí. Hicieron escarnio. ¿Y qué es el escarnio? El escarnio es insulto, el escarnio es acusación, el escarnio es burla. Y eso es lo que muchas veces vamos a recibir de otras personas cuando estamos llevando a cabo un trabajo, de lo que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Entonces vienen otros a burlarse de eso. ¿Y qué va a hacer esto? ¿Y cómo? Si no tiene con qué, ¿sí? O sea, viene la burla, viene el escarnio, viene la acusación. También dice allí que nos despreciaron. El desprecio quiere decir que, la misma palabra lo dice, menosprecio, ¿sí? Bajar el precio. O sea, te quieren rebajar esos sueños. Yo digo que son los picoteadores de sueños, ¿sí? Aquellos que se burlan y que hacen escarnio, ¿sí? Entonces, el desprecio es hacer sentir menos, humillar a las personas, rebajar, ¿sí? Hacer sentir a esa persona que no puede, que es menos, que no tiene la capacidad. No estás a la altura de esa visión. Exactamente. Entonces, vamos a encontrar de esas personas alrededor nuestro. Yo creo que tú las has vivido y has conocido de esas personas que quieren menospreciarte, que quieren rebajarte. Pero si tú tienes una visión de parte de Dios, tienes que seguir adelante, tienes que marchar. Y vemos el otro aspecto, ¿no? De cómo estos atacaban. Dice, ¿os rebeláis contra el rey? Allí que vemos una acusación, la acusación de un delito, hacer sentir culpable a estas personas que estaban, delincuente, ¿no? que estaban trabajando, claro. ¿Sí? Entonces, también vamos a ver a otras personas que nos acusen porque estamos haciendo algo bueno, porque estamos construyendo algo, ya sea físico, espiritual, ¿sí? Entonces, van a venir los opositores, van a juzgar lo que tú estás haciendo. Entonces debemos plantarnos firmes, como hizo Nehemías. Nehemías se plantó firme y no le comió cuento a estos enemigos. Entonces también nosotros tenemos que saber a qué nos ha llamado el Señor, cuál es la misión que Dios nos ha dado y mantenernos firmes aún
en medio de las acusaciones, de las burlas que otros hagan acerca de nosotros o del trabajo que estamos haciendo. Así es. Bueno, eso nos lleva ya prácticamente entonces a la conclusión, el último punto número 9, la verdad. Ahí es donde tenemos que afirmarnos siempre en la verdad. Acuérdate que no vivimos necesariamente en la realidad, sino en la verdad. O sea, la realidad era terrible. Claro. Jerusalén arrasada, los muros derribados, las casas quemadas, el pueblo en pobreza, en hambre, en escasez, desmotivados, tristes, deprimidos. Esa era la realidad. Pero la verdad estaba en el corazón de Nehemías. Dios la había plantado en el corazón de Nehemías por su palabra, por su espíritu, la visión de Dios. Y ante esta oposición y ante esta burla y ante estos ataques, pues Nehemías responde de una forma maravillosa, que es como tú y yo debemos responder, y te animo a que respondas ante cualquier adversidad, circunstancia o problema por lo que estés enfrentando en este momento. Vamos a verlo en el capítulo 2, versículo 20. Dice, y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Tremendo. Tremenda respuesta, ¿cierto? Nehemías se plantó como el Señor Jesucristo cuando el diablo vino a tratar de enredarlo y a tratar de tentarlo. Escrito está. O sea, yo me planto en la verdad. Ustedes vienen con burla, con desprecio, a tratar de desanimarnos, etc. Pero yo te respondo precisamente que Dios es el que ha puesto en mí esa visión. Dios es el que nos ha traído hasta aquí, hasta Jerusalén, a hacer esto, y lo vamos a hacer. Hay tres personajes allí en ese último versículo. El primero es Dios, ¿cierto? Y Nehemías dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Dios es el factor vital, número uno, la principal prioridad, la prioridad número uno. Haz de Dios la prioridad número uno en tu vida. Que Dios esté en tu vida en todo momento. Que Él sea tu fuerza, que Él sea tu motivación, que Él sea tu visión, que Él sea tu guía realmente, que Él sea el que te protege. Nehemías lo dice, Dios nos prosperará. Dilo tú mismo también. Dilo ahora mismo, atrévete a declararlo. Dilo, Dios me prosperará. Porque Él lo hace realmente. Es un Dios poderoso. Es un Dios que cumple lo que promete. Es un Dios realmente fiel y capaz. Pero hay un segundo personaje allí. Es tú, yo. Los que le hemos creído al Señor, los que le estamos creyendo. Los que creemos que Él nos ha puesto, nos ha entregado una visión, una misión, un propósito, un sueño que realizar. Él dice, y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Esa es nuestra parte. Nuestra parte es creerle a Dios y declarar y ir tras ese sueño, tras esa visión que Él ha puesto en nuestro corazón. Nosotros nos levantaremos y edificaremos. O sea, la respuesta es, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Dios nos prospera, porque Dios nos capacita, porque Dios va delante de nosotros como poderoso gigante, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En eso es que tú tienes que plantarte, en la verdad. La realidad te puede decir todo lo contrario y te puede decir cosas muy terribles, pero la verdad es la verdad y es la que finalmente tiene la última palabra. Dios siempre tendrá la última palabra. Afírmate en esa promesa que Él te ha dado, en esa palabra que Él te ha dado, en la visión que Él te ha dado, y sigue avanzando en medio de la adversidad. Yo te pregunto, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuál es la visión que Dios te ha dado para este fin de año o para el año venidero? Es importante que nosotros busquemos en oración al Señor y que Él nos muestre qué es lo que Dios quiere poner en nuestro corazón, qué es lo que Dios sueña, porque tenemos que ir
de acuerdo con los sueños de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que tú hagas, que yo haga? Personalmente tenemos que decirle al Señor, Señor, muéstrame qué es lo que tú quieres, cuáles son los muros que tú quieres que nosotros levantemos, para que de esa manera, en oración, en ayuno, Dios te va a ir mostrando. Dios nos va mostrando el camino que debemos andar. Van a venir obstáculos, pero tenemos que mantenernos firmes en esas promesas que Dios nos ha dado a través de su palabra, de lo cual te animo a que busques en la palabra de Dios lo que Dios quiere para ti a nivel personal. Dios no nos habla como manadas, Dios nos habla a nivel personal. Así que es importante que nos preguntemos, bueno Señor, le preguntemos al Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Tu siervo escucha y obedezcamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice. De pronto reconstruir tu familia, de pronto reconstruir esos muros con tus hijos, de pronto reconstruir en tu alrededor, en tu vida personal, espiritual, qué muros tienes que reconstruir en tu vida espiritual. Todas estas inquietudes tenemos que presentarlas al Señor en oración y vamos a ver cómo Dios nos va a guiar, a mostrar en el camino lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así es, para terminar entonces, quiero hablar, había dicho que hay tres personajes, ¿no? En ese versículo. Dios, que es el que nos prospera, nosotros, que somos los que nos levantamos y edificamos, y el enemigo, al que hay que responderle con estas mismas palabras. Porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Así hay que responderle al enemigo. Tú no tienes nada que hacer en esta visión. Tú no tienes nada que hacer en mi llamado, en mi ministerio, en mi vida, en mi familia. Tú no tienes arte ni parte en este aspecto, porque el enemigo finalmente será olvidado, no tendrá memoria en Jerusalén. Una de las cosas que yo veo que es más terrible, hablando ya del enemigo espiritual número uno de Satanás, más terrible que le va a pasar, es que él finalmente va a ser olvidado para siempre. En la eternidad nadie se acordará de Satanás. Satanás no será tema, digamos, en la eternidad. No tendremos que ocuparnos de él, ni siquiera tendremos que, digamos, problemas con él, porque no va a estar. Será olvidado para siempre. Creo que para un ególatra, para un megalómano como él, ¿cierto? Para un mentiroso redomado como él, para un soberbio como él, ese va a ser una de las peores realidades que va a tener que vivir. Te olvidaremos, nunca más habrá memoria de ti. Y asimismo, dile a todo enemigo que se ha levantado contra ti, que se ha levantado contra tu visión, que se ha levantado contra el propósito que Dios te ha entregado, el ministerio que Dios te ha dado, el llamado que Dios te ha hecho. Dile a esos enemigos, ustedes no tienen arte ni parte conmigo. Así dijo el Señor Jesucristo, ¿cierto? El que no recoge conmigo, desparrama. O sea, el que no está conmigo está contra mí. Así que el enemigo no tiene cabida, no tiene derecho, no tiene autoridad sobre ti ni sobre nada que Dios te ha entregado. Así que atrévete a decírselo, a declararlo, créelo en tu corazón y declara la verdad. Afírmate en la verdad. Someteos a Dios. Resistid al diablo. Se le resiste con la verdad de la palabra y él huirá de vosotros. Así que ánimo, gozo, bendición en tu vida. Los propósitos están allí para ser alcanzados, las metas y los sueños están ahí para ir tras ellos en el nombre de Jesús, y Él está contigo para bendecirte, protegerte y para prosperarte, como dice su palabra. Que Dios te guarde y te bendiga en todo ese proceso. Bendiciones. Bendiciones. Chao, chao. Chao.